Atendernos, buen día, bienvenida. Buen día. Bien, Muchas gracias. Gracias a usted. No, de nada, gracias a vos por hacerte un tiempo para contestar las preguntas y llevar un poquito más de información. Y como comentaba Darío, según las efemérides, hoy es el Día Mundial de la Obesidad. Antes de entrar de lleno a las preguntas, te quiero preguntar también, técnicamente, ¿a qué se lo define como obesidad? Bueno, principalmente debemos tener en cuenta que el sobrepeso y la obesidad se lo puede definir como una acumulación anormal o excesiva de grasitud en el cuerpo, ¿sí? En el organismo. Y esta puede traer consigo también diferentes complicaciones y también es un factor de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo lo es la hipertensión, la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares o también podría ser el cáncer. Bien, en base a esto que nos comentás, para llegar a una obesidad o un sobrepeso, ¿hay condicionantes netamente de no tener hábitos alimenticios saludables o también hay un condicionante genético en algunas personas o patologías? Exactamente como lo mencionaste vos. Por un lado, digamos, es una enfermedad multifactorial. ¿Esto qué quiere decir? Que por ahí, por un lado, se la ve como que es culpa de la persona por no tener voluntad propia para poder implementar buenos hábitos en su vida. Y no es así, no es esa la realidad. La realidad sería que tanto factores ambientales como socioculturales, como biológicos, genéticos, y sobre todo de los hábitos alimentarios y los hábitos de vida, como lo que es la actividad física también, van a influir y pueden producir este tipo de patologías, ¿sí? Y por un lado también siempre me gusta destacar el tema emocional en las personas, que a pesar de que las personas quizás estén bien predispuestas, hay un factor emocional muy predisponente para que de alguna manera u otra se desencadene esta patología o malos hábitos en general, ¿sí? ¿La obesidad es hereditaria? Podríamos decir que existe un factor genético que la puede desencadenar. Sin embargo, es un conjunto de factores, como dije recientemente. Quizás uno tiene en sus genes ese factor de obesidad, pero si uno lleva una vida saludable, se mantiene haciendo actividad física constantemente, quizás no lo desenvuelva, no lo desencadene en su vida, ¿sí? Pero bueno, obviamente se trata del estilo de vida que lleve cada uno. Bien, también esto que mencionabas en la pregunta anterior, de que muchas veces se señala a la persona, hace muchos años se empezó a tomar conciencia de que la obesidad es una enfermedad y que no tiene que ver tanto con la voluntad o no de quererse, porque nadie quiere, a ver, lo que mencionás, la obesidad trae aparejado un montón de otras enfermedades, otras patologías que devienen en la calidad de vida del paciente. Me parece que también es bueno llevar este mensaje que la obesidad es una enfermedad y hay que tratar como sí a las personas obesas y con sobrepeso. Exactamente. De hecho, que hoy en día, hace ya un tiempo, la Organización Mundial de la Salud la consideró una pandemia. Así como el COVID-19, bueno, también la obesidad, y desde hace rato que se viene acarreando como una pandemia. Y cada vez hay una prevalencia más alta. De hecho, que en Argentina la prevalencia es bastante alta en consideración con demás países, siendo, por ejemplo, en las últimas encuestas nacionales de factores de riesgo que fueron publicadas en el año 2019, arrojaron resultados de que la prevalencia de obesidad fue un 25,3%, o sea, veamos que está bastante elevado, y en relación con las que fueron en el 2005, o sea, hace ya un tiempo, hubo un 74% de incremento de esta prevalencia. Entonces, por supuesto, ahí podemos ver en nuestro mismo país
cómo es importante tenerlo en cuenta y cómo está siendo hoy en día una de las problemáticas sociales más grandes. Claro. Hay algunos programas que se están ejecutando, que van de la mano y que obviamente administran educación y salud, por ejemplo, en el cual los chicos en el colegio acceden a diferentes controles. Y tengo entendido, bueno, por gente muy próxima, digamos, y que están inmersos en la cuestión de la salud, de que cada vez a edades más tempranas, digamos, se van registrando casos de sobrepeso y, lógicamente, potenciales a futuros casos de obesidad. Esto, digamos, ¿qué tan preocupante es? Y la pregunta pasa básicamente por ahí, ¿qué tan preocupante es? Porque, por ejemplo, hay papás, hay familiares, hay tíos y demás, que le hacen la gracia, digamos, al nene, el jueguito de que, ay, gordito hermoso y esto, aquello, pero sin tener en cuenta de que a futuro eso puede ser un agravante en su condición de salud y, lógicamente, puede inclusive poner en riesgo su vida. Desde el punto de vista profesional, como nutricionista, ¿qué se le puede decir? ¿Cuál es el mensaje para la población que no está muy atento a ese dato en cuanto al sobrepeso del nene, de la nena? Y bueno, insistimos, ¿no? Y más todavía si hay factores que pueden llegar a ser hereditarios para desarrollar la obesidad. ¿Cuál es el mensaje en sí para que se tome conciencia de esto? Bueno, principalmente, como bien lo mencionaste, si se están tomando riendas respecto al asunto, hay diferentes programas. También existe el programa de entornos saludables, que antes era, por ejemplo, kioscos o cantinas saludables en las escuelas. Todos son programas de prevención principalmente. Pero bueno, ahora se está buscando los entornos saludables, que no solamente en la escuela puedan tener tanto la educación alimentaria que necesitan y también el acceso a estos alimentos más saludables en el día a día, sino que también en las mismas casas. Y esto lo ideal sería que desde chicos se los empiece a implementar. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, desde el mismo embarazo ya estamos predisponiendo a qué va a consumir este niño. Entonces, en el embarazo, la mamá debe ver bien qué alimentos va a implementar. También ya cuando nace el niño, implementar lo que es la lactancia materna, que es sumamente importante, hasta los 6 meses, que debe ser exclusiva. Esto quiere decir que va a ser el único alimento óptimo para él, para poder tener un desarrollo adecuado y el cual va a ser suficiente. O sea, no necesitamos nada más, porque el cuerpo es así de sabio. Y luego lo que es la alimentación complementaria, ya a partir de los 6 meses aproximadamente, en donde es importante que en las casas se tenga en cuenta que por ahí las mamás estamos más acostumbradas a comprar el alimento, la papillita que ya viene para el bebé, que es mucho más fácil porque ya está hecha y todo, pero lo mejor sería ir implementando desde ya esa edad, estamos hablando de 6 meses, alimentos naturales, que el niño tenga contacto con diferentes frutas y verduras, bueno, luego con las carnes y diferentes cereales, para que ya el niño en la niñez tenga una tendencia mejor a esta y una aceptación mejor a estos alimentos saludables. Y por ahí intentar de que estos alimentos, como los alimentos más grasosos, comida chatarra que se le dice, bebidas azucaradas, golosinas, pueden darse de vez en cuando, pero el tema es que no se los dé como un premio o un castigo. Los alimentos no son ni premios ni castigos. Hay que aprender a alimentarnos porque es fundamental para nuestra vida. Y luego, bueno, por supuesto que va a influir toda esa alimentación en el niño, va a influir para cuando ya sea mayor, y va a influir también si el niño ya tiene una tendencia a la obesidad desde pequeño, es probable que cuando sea mayor también se le desarrolle. Esto que nos mencionás de todos los hábitos alimenticios, de todas las formas que tenemos que tener para cuidarnos, vos como nutricionista, que por supuesto tiene pacientes, ¿qué nos podés decir que identificás como el denominador común? Si van a buscarte por estética, por salud, si cuáles son los malos hábitos que identificás en general. Bueno, de acuerdo a mi experiencia, yo todavía no tengo tanta experiencia con mis pacientes porque soy nueva en esto,
pero sí, durante el rotatorio he tenido una buena experiencia con, sobre todo, pacientes también con sobrepeso, con diabetes tipo 2. Y sí, principalmente, bueno, digamos, un camino por el que se va la gente, que es la estética. Pero por otro lado hay mucha gente que viene por el tema de salud. Además que la persona con esta patología quizás ella no vaya por sí sola al nutricionista porque quiere bajar de peso, sino que la mayoría de las veces fue al médico y bueno, le diagnosticaron algún tipo de patología, de enfermedad crónica como diabetes, como hipertensión, y es allí donde se alarman y dice tengo que hacer algo. O también a veces es empujado un poco por el entorno, por la familia, los amigos. Pero sí, justamente hay también, o sea, están estos dos caminos. El camino en el que la persona desde el profesional al nutricionista, y por otro lado, en el que la persona, por cuestiones emocionales, también quiere verse bien, y bueno, también es totalmente válido, ¿no? Sí, y además también te queremos sacar un poquito de este tema porque habías mencionado esto de que la obesidad es una pandemia y queremos saber esto de que en pandemia, con el encierro, la gente, empezó a aumentar de peso, empezó a comer de otra manera. ¿Cómo ves este impacto en la salud también de las personas y esto de la vida sedentaria obligada de alguna manera? Claro, tal cual. De hecho que hubo diferentes estudios, también acá en la provincia se hizo uno en donde se vio este incremento, o sea, fue bastante notorio. Y sí, la verdad que es complicado porque es cierto que, a diferencia de nuestra vida normal, hemos estado mucho tiempo encerrados en nuestras casas, mucho tiempo por ahí gente que no tiene patio para salir a hacer ejercicio, ni tiene espacio ni siquiera, o por ahí gente que no tiene ganas, porque la realidad es que las emociones influyen un montón en esto, y ya sea por estrés, por ansiedad o por un montón de factores, es que las personas tienden a desquitarse quizás con los alimentos y sí a buscar opciones que no son las mejores, que no son las más saludables, o sea, buscar alimentos chatarras justamente. Mi consejo para ello sería que de alguna forma u otra nosotros tenemos que tener en cuenta que esta es nuestra vida, que este es un momento de nuestra vida, después nuestra vida va a seguir, entonces debemos concientizarnos que debemos prevenir complicaciones a futuro de alguna manera, y que a su vez que si nosotros sabemos que tenemos este tipo de descargos con la comida o ansiedad o quizás hasta aburrimiento, está bueno que tengamos a nuestra disposición alimentos más saludables para que en el momento que querramos picotear algo, vayamos por esas opciones y no siempre tengamos el snack, las papitas, las galletas y demás. Bueno, están los dos... Y por supuesto la actividad física. Sí, exacto, sí, sin duda que es clave. Digo, están mientras escuchaba tu planteo, están los dos extremos, ¿no? Porque no cualquiera, digamos, accede a la compra, por ejemplo, de snack, bueno, la mal llamada comida chatarra. Está también aquel que ni siquiera puede acceder a comprar lo básico, lo indispensable de la canasta por una cuestión económica. Y eso también creo que influye, me parece, el comer mal, entre comillas, no lo que corresponde, y eso me parece que hay que también tenerlo en cuenta, ¿no? Porque pensamos, o tal vez nos fijamos en aquel que está a la mitad de camino o más arriba, pero nos olvidamos del que está más abajo, que no tiene el acceso para ni siquiera, en algunos casos, para comprar una fruta, y es una situación bastante complicada que también influye, me parece, la mala alimentación tarde o temprano influye en la cuestión del peso. Yo creo, Dalila, y corregime si me equivoco, que también tiene que ver con una falta, más allá de lo que puntualmente menciona Darío, que es verdad, pero también me parece que tiene que ver con una falta de información de, por ejemplo, lentejas, garbanzos que económicamente no son caros y rinden muchísimo, y eso aporta a nivel nutricional, por ejemplo, de los chicos,
aporta muchísimo. Si bien hay determinados periodos estacionales donde hay frutas y verduras por una cuestión de escasez que son más caras, pero por ejemplo, estos son tipos de alimentos que contribuyen, o el arroz integral, entonces son tipos de, a ver, sí, es verdad de que uno a veces tiene que elegir, si es una familia numerosa y es de escasos recursos, lo que sea más barato, y lo principal muchas veces es la harina, el pan, que esto da saciedad y contribuye, bueno, no sé si a tanto el nivel nutricional, pero me parece también que como ciudadanos y ciudadanas tenemos que apuntar al valor nutricional de los alimentos y a expandir, un poco más, de abrir las opciones. Me parece que eso también como comunidad, y bueno, como también menciona Dalila, hay que dar más información a esto, ¿no? A esta nutrición que se necesita. Exactamente, no lo podrías haber dicho mejor. Es fundamental la educación alimentaria en todos los sectores y principalmente en las familias. Me gustaría mencionar que hay que tener en cuenta que hay salitas en donde hay atención primaria totalmente gratuita, entonces está bueno que en la mayoría de los barrios hay acceso. Estaría bueno que se acerquen a una, busquen a la nutricionista de ese lugar para que los pueda asesorar correctamente y personalizadamente, que también es muy importante porque cada persona es diferente y cada familia es diferente. Y por otro lado, el acceso de estos alimentos, como vos decís, por ahí es falta de información, porque es cierto que si vamos al súper quizás sea menos accesible la fruta y la verdura, pero si vamos a la feria del productor y el consumidor, que bueno, para los que no saben, una de las estaciones está siendo en el Arco, en la avenida Perón, no me acuerdo cómo se llama. Ortiz de Ocampo. Campo, en el Arco del Acceso, sí, Ortiz de Ocampo. Ahí hay un montón de variedad de alimentos, de frutas y verduras de estación, en donde se los encuentra mucho más económicos que en diferentes mercados, y también hay programas para que las familias puedan tener huertas en sus casas y puedan tener no solamente gran variedad de estos alimentos, sino también que, bueno, toda la experiencia linda que eso conlleva, y para que puedan tener acceso más fácil, por supuesto, ¿no? Sí, por eso es puntualmente, creo que hay que educarnos como sociedad para comer. Yo te digo mi experiencia personal, que voy un camino hacia el vegetarianismo. A veces uno cuando habla de vegetarianos piensa que es lechuga y tomate que comemos todo el día, y no, la verdad es que hay un montón de alimentos. Yo como mejor con ahora soy flexitariana, por decirle así, que le dicen los nutricionistas, pero uno come mejor, tiene más colores, tiene más sabor que por ahí la gente que tiene una alimentación en base solo a carne, que bueno, eso será el tema para más adelante también, de por ahí lo peligroso que es el excesivo consumo de carnes rojas y de cómo eso impacta en la vida también, y también que deviene muchas enfermedades como hipertensión, diabetes. No dejarla de comer a los que no puedan vivir sin carne, pero tener una educación alimentaria respecto a esto también. Exactamente. Bueno, cuando me mencionabas lo de las legumbres, me parecía que sabías bastante sobre el tema. Sí, justamente para los que consumen carne, lo aconsejable es que las carnes rojas sean hasta 3 veces por semana, más o menos, pero que también se implemente carnes de ave, que se implemente el huevo, que se implemente la carne de pescado al menos 1 vez por semana, porque tiene diferentes nutrientes que nos van a aportar. Y por otro lado, para los vegetarianos que decidan no consumir carne por algún otro motivo, está bueno también que implementen las legumbres, como vos mencionabas, que tienen un aporte bastante alto de proteínas, también aportan fibras, hidratos de carbono, y a su vez, si las podemos combinar con los cereales me refiero a lo que es arroz, fideos, avena, ese tipo de cereales, preferentemente integrales por su fibra. Si los podemos combinar, estamos hablando ya de una proteína quizás un poco más semejante a lo que es la proteína de la carne. Entonces, bueno, está bueno que también los vegetarianos se puedan educar y se informen un poco más al respecto para evitar estas deficiencias. También el tema de los suplementos de hierro, suplementos de diferentes vitaminas.
todos los extremos sin cuidado son malos, y siempre recordar de que hay que consultar a los profesionales ante una duda, no se aventuren en el mundo de lo desconocido por bajar de peso, por querer ser vegetarianos o por lo que sea. Los profesionales estudian por algo, me parece que es importante. Y como último que quiero pedirte, antes de despedirte, es que nos des unos tips saludables, aparte de esto de tomar 2 a 3 litros de agua por día y la actividad física. Vos como nutricionista, ¿qué tips le puedes dar a la gente que nos está escuchando? Bueno, principalmente está bueno tener en cuenta que además del ejercicio, como bien lo mencionaste, disminuir el consumo de sal o de alimentos ultraprocesados que suelen tener altas cantidades de sodio, que estas pueden producir, por ejemplo, hipertensión arterial a largo plazo. También, aumentar el consumo de agua principalmente. Y por otro lado, consumir al menos 5 porciones de frutas y verdura al día, en donde haya diversidad de colores, pueden ser cocidas o pueden ser crudas. Por ejemplo, incluir las carnes, incluir las legumbres, cereales integrales también, e incluir también lo que son los lácteos, al menos 3 porciones diarias, y hay que tener en cuenta que estos deben ser descremados. Por ahí hay un concepto erróneo de que hasta los niños se les da lácteos comunes, digamos, pero lo ideal sería que a partir de los 2 años los niños, si no tienen ningún tipo de deficiencia en su peso, ya se les puede dar lácteos descremados, porque es cierto que las grasitas de los lácteos no son las mejores para nuestro organismo. Para eso están los aceites vegetales crudos, o por ejemplo tenemos en los frutos secos, podemos encontrarlos en las semillas, también podemos encontrarlos en el aceite de girasol, de maíz, de oliva, en la palta también. Estos aceites que sí son esenciales, sí van a otorgar beneficios para nuestra salud en cierta forma. Eso se los debe incluir, y es importante que no se los someta a ningún tipo de calor, como por ejemplo las frituras, porque ahí ya vamos a estar alterando y ya no van a ser igual de beneficiosos. Y por otro lado, también es sumamente importante que se disminuyan, no se los elimine, porque la verdad es que hay ciertos alimentos ricos que por ahí nos dan un poco de felicidad en el momento, nos permiten compartir momentos sociales, pero los alimentos más ricos en grasas, más ricos en azúcares, que se los deje para distintas ocasiones, que sea de vez en cuando. Las golosinas, por ejemplo, ¿sí? Al igual que el alcohol debe tener un consumo moderado, sobre todo si estamos hablando de diferentes patologías, ¿no? En ese caso ya debería consultar con el profesional para ver si realmente puede consumir o si es nulo su consumo. Pero básicamente ese sería el consejo, junto con la actividad física y todo el conjunto de, quizás si, como estábamos hablando de la obesidad, quizás si tenemos esta enfermedad o esta condición en este momento, debemos saber que el tratamiento es interdisciplinario. No solamente vamos a estar los nutricionistas actuando contra ello, sino también va a haber distintos profesionales, como por ejemplo el psicólogo, el entrenador físico y demás, ¿sí? Muy bien. Perfecto, clarísimo. Nos dio una cátedra. No, y también... Le pidió unos tics y nos dio una cátedra de nutrición, Dalila, así que le bueno, me alegro entonces. Infinitamente no. Ahora, más allá de lo que nos ha dado en materia de información, queda en nosotros en asimilar justamente esa información, valga la redundancia, y ponerla en práctica. Porque si no, estuvo hablando por hablar, digamos, y eso no tiene sentido. Sí. Así que valoramos muchísimo tu tiempo, tu conocimiento, y como decía, por supuesto, mi compañera aquí, el hecho de hablar con una profesional, en este caso en la materia, nos da la pauta de que estamos haciendo las cosas como corresponde. No vamos a hablar nosotros por hablar, por una cuestión, quizás por una experiencia personal, pero sí yendo a la fuente como corresponde y charlando en este caso con alguien que sabe. Me parece que nuestra audiencia ha quedado saciada de información. Te agradecemos el contacto, Dalila, y bueno, que tengas un buen día. Muchas gracias a ustedes por el espacio, y tal cual lo dijiste, no dejen de consultar al profesional.